Entonces, vamos a ver ya el ejemplo como tal. Eh, yo tengo unos ejercicios preparados acá. Déjame abrir acá. Perdón, esto es una carpeta de trabajo. Aquí en curso tengo un baño hecho en metros y un baño hecho en pulgadas, ¿no? Vamos con el baño, el primero que está hecho en metros. Entonces, esto sería, por ejemplo, el caso de ese baño en particular. Fíjense que yo tengo aquí una medida de un rectángulo de 1 por 1 que va a ser mi referencia. Entonces, esto es más o menos como dibujaríamos muy apurado o muy apresuradamente un levantamiento de un baño, que de hecho ese baño lo estamos remodelando en este momento con las personas que trabajo con un equipo que se llama Design Studio. Somos una diseñadora interior, eh, otro arquitecto y mi persona también arquitecto. Entonces eh, hicimos el levantamiento, hicimos el plano. Obviamente hay algunas cosas que no necesitamos, por ejemplo, pasar, por ejemplo, este hash de textura de concreto y eso, las cotas. Entonces, esto digamos que es una manera un poquito desordenada con la que dibujamos AutoCAD. O sea, digo desordenada entre comillas porque para efectos AutoCAD, si yo apago las dimensiones, ok, está ordenado. Pero para el caso de Max, de repente me conviene tener un poco más organizadas las capas. Entonces, por eso aquí tengo varias opciones que les quiero mostrar. Esta sería la manera tradicional en que trabajamos AutoCAD. En el momento en que, bueno, a lo mejor el cliente no nos pidió un 3D, pero y no sabíamos qué podíamos hacer, pues entonces ya lo tenía dibujado. Entonces tendríamos que preparar el dibujo para enviarlo al Max. Entonces, en este caso, para los amantes del CAD, tengo varios tips. En este caso, tengo tres opciones, ¿verdad? En las tres opciones, pues hay que preparar el dibujo de AutoCAD pues de una manera diferente. Fíjense que lo trabajé o lo copié aparte. Entonces tengo esta primera opción en donde yo, para saber y ubicarme mejor en el programa, ubiqué una capa para cada cosa. En este caso, todas las capas que voy a mandar a 3D Max, en mi caso particular o mi modo de trabajo, yo siempre nombro el 3D dentro de, como prefijo, pues dentro de la capa. ¿Por qué? Porque para mí es más fácil ubicar, aparte que cuando hacemos numérico siempre va a estar entre las primeras opciones. Tú pones 3, un número, cualquier número que pongas siempre va a estar primero que cualquier letra dentro del nombre de la capa. Entonces es muy fácil de ubicar. Entonces, en este caso en particular, yo les recomiendo, en esta opción, tengo tres opciones, ¿verdad? La primera sería hacer un shape más polilínea 2D. Shape, acuérdense que para nosotros en Mac es el tema de 2D. ¿Qué quiere decir esto? Que esto realmente es 2D. A mí no me interesa en esta opción, por ejemplo, que es una de las que vamos a hacer, trabajar el 3D y pasar el 3D para allá, para el 3D Max. Entonces tengo todo lo que es la base en una capa. Fíjense que si yo bloqueo o apago, me desaparece la base de las paredes y la arquitectura. Aquí se me pasó la capa de, porque está en bloque. Si yo la apago acá, sí desaparece, ¿ves? Entonces dejo solamente lo que me interesa. ¿Qué me interesa? Bueno, la pared. Entonces creo una capa que se llama 3D base paredes, que fíjense que yo simplemente hago una polilínea. ¿Por qué? Porque no la extrudo, porque cuando yo la llevo al Max, él me la va a reconocer como un shape, que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, básicamente, pues esto lo uso yo mucho cuando estoy trabajando en 3D, por ejemplo, de un urbanismo o sí, de algo que tiene áreas verdes y cosas así dentro de una planificación urbana. De repente es más fácil aquí dibujarlo en 2D AutoCAD y claro, obviamente me lo llevo al programa y en el programa lo extrudo o lo edito o le agrego cosas, pero sé que estoy partiendo de una base real con medidas y proporciones, que es lo que le estoy diciendo. Fíjense que esto está en metro, uno es un metro. Entonces, básicamente, pues esto lo uso mucho yo en estos tipos de casos porque puede ser más rápido, porque en el caso del Mac, que lo vamos a ver también, calcar, bueno, es relativamente rápido también, pero no es tan preciso como el AutoCAD. En el sentido de que para crear objetos y después hacer algo, una modificación rápida, entonces, bueno, en el caso de 2D me refiero, para tener la referencia, pues. Entonces, por eso a veces hay opciones acá, como en el caso de importación,
donde tengo la opción de linkear un archivo de AutoCAD. Pero esto básicamente si vas a usar realmente la base de AutoCAD todo el tiempo, pues para seguir trabajando y vas a ir actualizando. Entonces básicamente tengo esta opción, ¿verdad? Que ya vamos a ver cómo las importamos. Acá vamos a aprender la otra base. Tengo la opción de que solamente me llevo, que es la que generalmente yo uso, creo una capa que se llama 3D base modelo, generalmente la uso en gris, entonces absolutamente todo está en esa capa. Entonces aquí me vuelve a pasar lo mismo porque es un bloque, tengo que apagar acá con el sol. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo importo Max solamente tengo una capa y para mí eso es bastante cómodo, porque yo esto, como repito, en la mayoría de los casos yo trabajo de esta manera. Y después les voy a explicar por qué. Porque es que resulta que el programa de AutoCAD, si bien es cierto que también tiene opciones para trabajar en malla y modelado poligonal, es bastante lento. Fíjense que aquí tengo un 3D, que ahorita vamos a hablar de eso. Y de repente orbitar, en este caso porque es solo un bañito, a veces se te puede poner bastante pesado y no es tan cómodo como en el caso de Max. Y entonces cuando trabajamos en el modelado de AutoCAD, eh, vamos a tener que utilizar pues otras opciones de modelado que también las tiene el Mac, pero a veces no son tan recomendables y te pueden generar problemas, como son las operaciones booleanas. Entonces, y básicamente como el programa Max calcula todos los vértices, igual que acá en CAD, en base a triángulos. Cuando los llevamos a Mac, te puede generar algún error porque la manera en que él interpreta el Max, el cálculo de los triángulos, te puede dar errores y vértices dobles pegados y cosas así, que a la final cuando haces un suavizado pues se te deforma el objeto. Entonces básicamente este tipo de modelado, yo creo que cuando empiezas a modelar así, por ejemplo un baño, yo creo que es más rápido hacerlo en Mac que hacerlo acá en AutoCAD, y tienes la ventaja de la precisión de que estás trabajando con la misma superficie. En este caso, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero a mí me pasó mucho modelando en AutoCAD. Yo tengo muchos años modelando en AutoCAD, en que bueno, a veces la vista te falla y por ejemplo aquí que puede haber dos vértices pegados y entonces tú no te acercas lo suficiente y resulta que cuando vas a hacer la extrusión o la sustracción de un objeto, de una ventana, resulta que erraste el punto de snap, porque bueno, realmente habría que acercarse mucho para hacer la operación y resulta que ya por ahí te empieza a dar errores y no te cuadra y entonces te empiezan a aparecer huequitos en el modelado que cuando los llevas a MAT eso se traduce en luz del ambiente exterior que se te mete en la escena y te ensucia el render. Entonces eso realmente pues yo no lo uso en el caso particular, pero les muestro la opción para que las personas que bueno que quieran probar, porque también es útil en el momento de rapidez. Si ya tienes un modelo en 3D tanto de AutoCAD como SketchUp, bueno, te puede ayudar a resolver una situación de una reunión con un cliente o convencer al cliente o hacer algo rápido como para mostrar. Entonces tenemos la opción, como repito, usar una base de 2D, siempre colocando capas. En este caso yo lo uso haciendo prefijos de 3D ordenadamente y obviamente polilíneas cerradas, o sea, en el caso de AutoCAD, nada abierto. Un tic que yo siempre uso para saber si algo está bien cerrado o no está cerrado es que tecleo región, selecciono la polilínea y si yo voy aquí en F2, si me dice que creó la región, está bien cerrada. Entonces también te lo puedes llevar como región y no hay problema con eso, o sea, sigue siendo un shape. Entonces, si tú tienes una polilínea que de repente tú tienes un problema en Mac cuando te lo llevas y no te lo extruda, es porque está abierto. Entonces, otra opción, no sé, puedes utilizar el comando VO, ¿verdad? Que te crea un boundary, un borde en base a un punto. Entonces, ahora yo, por ejemplo, aquí tengo dos polilíneas, ¿ves? Entonces, si te lo crea es porque no hay ningún vértice abierto dentro de la superficie. Eso es como un tic, no sé. Yo generalmente
Me acostumbré a trabajar con AutoCAD pues desde AutoCAD 14 y uso la región para chequear aquí porque no tengo la línea de comandos aquí, ¿ves? Una región creada. Entonces, básicamente esto. Entonces vamos a probar las tres opciones. Otro dato muy importante a la hora de importar desde, por ejemplo, AutoCAD a 3D Max. Traten de, si por ejemplo este es un proyecto que tiene otras cosas y a mí solamente me interesa modelar el baño como tal, guarden un archivo aparte y no sé, en el caso yo lo puse baño CAD y siempre traten de ubicarse cerca del origen 00. Fíjense que si yo me paro acá y le doy propiedades, fíjense que estoy muy cerca de las coordenadas 00074. Esto es súper importante porque a veces hay incompatibilidad cuando estás muy lejos del origen. Cuando lo pasas al Mac te genera errores de importación. Entonces, consejo, siempre estén cerca del 00. Porque a la hora después de importar en Mac, si vas a importar una librería, por ejemplo, de la poseta o del lavamano o de otra cosa, esto se me movió aquí ya. Siempre te lo va a importar en el 00. En el caso de las librerías, ¿por qué? Porque bueno, la gente que modela librería siempre trabaja en la coordenada, modela y hace en la coordenada 00 porque es más fácil, pues. Y por el tema de que puedes hacer simetría y otras cosas ya que cuando importa. Entonces, cuando tienes un archivo, por ejemplo, de un proyecto que bueno, fue originalmente levantado por un topógrafo y tiene las coordenadas reales del sitio, que son a veces 1.400.000 en la coordenada norte y 1.800.000 en la coordenada. Entonces, cuando tú vas a buscar el archivo, cuando lo importas, entonces tienes en Max un archivo, el modelado aquí, y cuando importas la librería resulta que te aparece en el 00 y resulta bastante incómodo. Entonces, conclusión, siempre lo que vayan a usar de plantilla o que vayan a utilizar de AutoCAD, ubíquese cerca de la coordenada 00. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, hay muchas maneras. Yo, no sé, a veces simplemente coloco un punto, le doy propiedades, coloco 0, 0 en todas las coordenadas y cuando hago ZE o zoom extend, entonces él me marca dónde va a estar el punto y donde tengo yo el archivo original y simplemente arrastro el archivo original hasta allá. Hay otras opciones mucho más fáciles o más técnicas como teclear las coordenadas, hacer un bloque y moverlo con coordenadas, pero bueno, yo lo hago de esa manera porque ya me acostumbré. Entonces tenemos estas tres opciones: solamente la base 2D y una polilínea creada específicamente con una capa 3D para yo después hacer la instrucción en el programa. Tengo solamente la opción de hacer la base y tengo una opción de crear un objeto en 3D como tal. Vamos a verlo acá, que es el modelado como tal. En este caso, como les dije, pues yo me beneficio en el programa pues de ciertas cosas como la puerta y las ventanas estándar que trae, y si toca modelarlas o modificarlas, simplemente parto de esa base porque tengo la facilidad de que la puedo colocar usando los snap y después convierto en edit poly y las modifico, entonces a mi gusto. Entonces yo simplemente hago como quien dice el cascarón, ¿verdad? Las paredes, el piso, y luego yo allá termino de hacer todo el tema de colocar texturas y colocar ventanas. Fíjense que es bastante sencillo. Entonces tengo esta opción, ¿ves? En este caso particular, fíjense que como yo trabajé con sustracción, si yo, por ejemplo, apago todas las demás capas, me doy cuenta que el objeto, cuando tú haces sustracción, él se va como que automáticamente uniendo. Fíjense que es un solo objeto. Entonces esto está en una capa que se llama 3D Modelo CAD Paredes, por decir un nombre, y tengo la otra capa que me interesa a mí, que es el piso. Entonces tengo el piso anterior, el piso CAD piso, aunque estén en las mismas capas, son dos objetos independientes. Y bueno, igual ahorita vamos a ver que en Max tú puedes editar igual todo. O sea, si puedes independizar cualquier parte, un plano o una pared o un pedazo de piso y eso.
Entonces, básicamente tengo estas tres opciones. También tengo otro archivo que es exactamente el mismo. Vamos a abrirlo. Que es el archivo en pulgadas. Entonces, ¿por qué lo hicimos en pulgadas? Precisamente para explicar el punto de la visualización de la unidad. Fíjense que esto en realidad, un metro en pulgadas son 39.3701. Bueno, en este caso el AutoCAD no me lo... la misma referencia del metro por el metro. Y tengo las mismas cuatro opciones. Entonces vamos a cerrar un momento para que veamos la manera en que se puede importar. Muy importante, si tienes el archivo linkado con la opción de importación del line con AutoCAD, tienes que cerrar y salvar para que se te actualice en el programa.